Queridos alumnos, comenzamos ya la última clase en línea de este curso, en la que terminaremos el tema 4.5 relativo a la edad del hierro en la meseta y en el área atlántica de la península ibérica, y con ello el programa, que hemos conseguido darlo completo, aunque, como habéis observado, hemos tenido que ir un poco más rápido de lo que tenía previsto en algunos de los temas, pero por lo menos terminamos el programa, que era, desde mi punto de vista, lo fundamental. Bien, vamos a volver entonces a la presentación, y terminábamos ayer refiriéndonos estábamos hablando de los pueblos celtibéricos, y nos había quedado algún pequeño detalle por comentar. Quizá el más importante era la mención a la numismática celtibérica. Los celtíberos también emitieron moneda en el siglo II y I antes de Cristo, y es una moneda que tiene unas características análogas a las que hemos visto en el mundo ibérico. En este mapa tenéis la distribución geográfica de las principales secas, que podéis ver ahí, y alguna representación de las monedas, que, como veis, siguen esos mismos patrones que veíamos en la ibérica. Son monedas que siguen el sistema ponderal del denario romano, y en las cuales se representa en el anverso una cara y en el reverso un jinete, a veces armado, en alguna ocasión únicamente un caballo, y generalmente en el exergo, o la parte central de la moneda, en una otra ocasión se representa el nombre del pueblo o la ciudad que los emite, en ese alfabeto, en esa escritura ibérica que habéis conocido. Aquí veis un detalle de algunas de estas monedas. Mantiene algunos rasgos también propios de la propia moneda ibérica, romana. Por ejemplo, esta X que veis aquí, esto no es una letra ibérica, es la letra romana X, que representa el número 10. Los denarios eran la moneda de 10 ases, la moneda de plata, y se solían llevar la letra X para representar esto. Bien, terminamos por tanto, por los ibéricos, y vamos a ver qué sucede en los inicios de la del hierro al norte del área de los celtíberos, que es en la zona que ocupaban los cántabros, o que van a ocupar posteriormente los cántabros. La edad del hierro antigua en Cantabria se conoce muy mal, es un periodo bastante mal definido, pero en los últimos años ha habido algunas investigaciones que han contribuido a ir aclarando el panorama. Hay muy pocos objetos que tipológicamente se puedan atribuir a este periodo en Cantabria. Uno de ellos es esta punta de lanza de Riaño de Ibio. Otro podría ser, aunque no está muy claro, porque podría tener también otra cronología más tardía, podría ser esta contera de vaina, que procede de una cueva situada en Casturdiales, la cueva de Juan Gómez. Y también se puede citar la fíbula de Várago, en la Liébana, que es una fíbula de doble resorte, que también podría corresponder a la cronología del hierro antiguo, pero tampoco se puede descartar una cronología posterior. Estos y poco más son los objetos que podemos situar tipológicamente en los siglos VII, VI, quizá V antes de Cristo en Cantabria. Y aunque, insisto, sobre todo la contera de vaina de espada de Juan Gómez como la fíbula de Várago, tampoco se puede descartar totalmente que sean algo posteriores y que se puedan datar en torno al siglo IV. Tenemos algo de información sobre cómo era el hábitat de estos antecesores directos de los cántabros, de estas poblaciones del mundo de la actual Cantabria y el norte de la meseta, gracias a dos proyectos de excavación relativamente recientes. Por una parte, las excavaciones que desarrolló Magdalena Barril hace algunos años en el Castro de los Barahonses, en la provincia de Palencia, en el cual se documentó una cabaña, cuya planta veis aquí, una cabaña de planta circular, con un diámetro reducido, un diámetro de unos 5 o 6 metros, y con un hogar central. Estaría construido con un zócalo de piedra y el alzado sería con material perecedero. Y se han encontrado testimonios de este tipo en un proyecto que he tenido el honor de dirigir en el Alto de la Garma, en el conjunto arqueológico de la Garma, que es conocido sobre todo por sus ocupaciones paleolíticas, pero hay también un castro
muy interesante porque se data precisamente en esta época, en el siglo VII, VI antes de Cristo. Esta es una ortofoto anterior al inicio de las excavaciones, en la cual se puede ver la sombra de esta fortificación que ocupaba este castro del Alto de la Garma. Y aquí veis una foto del inicio de las excavaciones en la cual se puede ver este lomo que es lo que se ve en la fotografía. Este lomo que en realidad no corresponde a una muralla, sino que corresponde a un terraplén que estaría complementado con probablemente con una empalizada. En el Alto de la Garma tenemos dos fases de fortificación, una más antigua, datada en el siglo VII a.C., que es a la que corresponde esta parte posterior, y otra colocada por la parte de dentro, que probablemente se date en torno al finales del siglo VI a.C. No tenemos una fecha precisa para esta segunda fortificación, pero sabemos que pasó al menos un siglo entre el abandono de la fortificación más antigua y la construcción de la reciente. Aquí tenéis un detalle de la fortificación reciente que tiene una especie de pequeño murete bajo de piedra sobre el cual se apoyaría este talud de tierra. Aquí tenéis una foto un plano del final de las excavaciones, en la cual se puede ver la fortificación y los sitios donde hemos estado excavando. Desgraciadamente no se ha conservado bien la entrada, que posiblemente estaría situada aquí. Probablemente habría una entrada en esviaje, una entrada en la cual habría que pasar entre dos líneas de muralla. Lo que pasa es que esta zona estaba muy alterada por una pista forestal reciente y no estamos totalmente seguros de que fuera así, pero probablemente el lugar donde se localizaba la entrada de este poblado. Y aquí veis una fotografía de las excavaciones. Al fondo podéis ver la ciudad de Santander. Es un sitio con un gran control paisajístico. Se domina toda la zona costera de Cantabria, desde la zona de Ibio hasta prácticamente Santoña. Y se documentó también una construcción, varias construcciones, esta es una de las mejor conservadas, parecidas a la que acabamos de ver en los Barahona. Podéis ver aquí el zócalo de piedra, o más bien la cimentación de una cabaña de planta circular. Esto es 1 metro, para que os hagáis idea de la escala, que está situada al lado de la fortificación. Las viviendas que hemos encontrado en el Alto de la Garma están todas ellas situadas muy cerca de la cerca. En la parte interior del poblado no hemos encontrado cabañas, hemos encontrado algunos restos de actividades, por ejemplo de actividad metalúrgica, pero no viviendas propiamente dichas. Y un dato interesante es que en este hoyo que veis marcado en la fotografía encontramos un depósito importante de restos de cereales, lo cual es interesante porque nos muestra que esa noción transmitida por las fuentes grecolatinas de que los cántabros no tenían trigo y que hacían su pan con harina de bellota, sea posiblemente una información falsa. Hay una contradicción bastante considerable entre la imagen que nos transmiten las fuentes grecolatinas de la subsistencia de los pueblos del norte y la realidad que nos muestra la arqueología. Como recordaréis, los autores grecolatinos señalan que los pueblos del norte eran muy atrasados desde este punto de vista, que hacían su pan con harina de bellota y que comían únicamente carne de castrón, carne de macho cabrío. Bueno, esto no tiene nada que ver con lo que nos está mostrando la arqueología, tanto aquí en Cantabria como en Asturias, como en Galicia, en el norte de Portugal. Todas las excavaciones que se han practicado, y entre ellas esta del Alto de la Garma, nos muestra que sí tenían cereales y nos muestra un panorama de la actividad ganadera muy distinto. Por supuesto, hay ganado de cabrío, pero hay porcentajes muy elevados de ganado vacuno y caballar. De hecho, la vaca suele ser la especie más frecuente. Si tenemos en cuenta que las vacas son mucho más grandes que las cabras, pues esto quiere decir que probablemente comieran mucha más carne de vacuno que carne de cabra. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues esta contradicción entre las fuentes escritas y la arqueología, yo creo que en este caso se debe resolver en favor de la arqueología, no porque yo sea arqueólogo, sino porque en este caso es una fuente mucho más independiente y mucho más fiable. Los autores grecolatinos que escribieron sobre los pueblos del norte
como el propio Estrabón, que es quizá la fuente más detallada, la mayor parte no estuvieron nunca aquí. El único que puede haber estado en territorio cántabro cerca de él es Plinio. Y por tanto tenía una información de segunda mano. Y además hay que leer estos textos en su contexto. Estos textos se escriben en un contexto claramente propagandístico. Cuando Estrabón nos describe los pueblos del norte, nos está describiendo unos enemigos muy bárbaros a los cuales sometió Augusto. Y tenéis que tener en cuenta que Augusto era un gran político, pero que tenía que labrar su prestigio emulando otros políticos anteriores que destacaban por su gran talento militar, como fundamentalmente César. Augusto no era tan gran militar como César y hay un claro intento por parte del círculo de Augusto de presentar las guerras cántabras como una gran hazaña bélica en la cual Augusto fue capaz de someter a unos pueblos tremendamente bárbaros, lo cual lo ponía casi a la altura de César. Y en este sentido es probable que se haya exagerado el grado de barbarie que tenían los cántabros y en general los pueblos del norte de la península ibérica. Y para un romano, qué mayor barbarie que alguien que no come trigo. La cultura mediterránea en la que está marcado el mundo romano es una cultura que se basa en el pan. Y para los romanos alguien que comía pan de bellota es como para nosotros pensar en alguien que come carne de, qué sé yo, carne de pangolín, o por citar una cosa que está muy de actualidad, o que come hormigas. En fin, están mostrando las personas que son realmente bárbaros y por tanto probablemente muy brutos y muy difíciles de someter. Bueno, pues como veis, aquí muy cerca de Santander, en el Alto de la Garma, hemos encontrado indicios de que probablemente Estrabón y todos sus adláteres posiblemente estuvieran dándonos una información sesgada y poco fiable. Bien, es interesante subrayar que el sistema de fortificación que hemos visto en el Alto de la Garma se modifica de una forma muy radical poco después del abandono de este poblado. El Alto de la Garma se ocupa, como os comentaba anteriormente, los siglos 7 y 6 a.C., y muy poco después de ser abandonado, y es abandonado posteriormente, y muy poco después de este abandono nos encontramos en la misma zona, en el centro de Cantabria, en la parte costera del centro de Cantabria, una fortificación que no tiene nada que ver. Es el castro de Castilnegro, que se sitúa en el macizo de Peñacabarga, en la parte occidental del macizo de Peñacabarga, prácticamente encima del zoo de Cabárcero, y aquí tenéis una fotografía de la puerta de este castro de Castilnegro. La entrada es por aquí y aquí veis la muralla, es una muralla amplísima, no tiene de piedra con una gran anchura. Posiblemente fuera como lo que os mencionaba ayer con respecto a las cerámicas del mundo celtibérico, tendría una base de piedra y la parte superior tendría una empalizada o quizá algo de tapial o adobe, porque los arqueólogos que han excavado este yacimiento han hecho estimaciones sobre la altura que podría tener a partir de la cantidad de escombro que hay en torno a la muralla. El frente de la muralla es esto, y todo esto son restos de piedra caída, y han llegado a la conclusión que no tendría una altura muy elevada, ¿no? Esta es un poco la idea de esto, es lo conservado, y esta es la altura que habría tenido esta muralla de Castilnegro. Bueno, pues este sitio se data en el siglo V a.C. y por lo tanto pues vemos que en este momento, entre finales del siglo VI, mediados del siglo V, se produce un cambio muy importante en la poliescética de los cántabros. Sin embargo, los materiales que aparecen tanto en el Alto de la Garma como en este sitio de Castilnegro todavía nos muestran una gran continuidad con el mundo del bronce final. Fijaos, por ejemplo, los objetos metálicos que han aparecido en este sitio. Serie de una fíbula, un pasador y un fragmento de hacha de talón y anilla, es decir, un objeto típico del bronce final, que no sabemos si se seguía utilizando o simplemente es una especie de reliquia del pasado, pero estamos ya por lo menos 3 siglos más allá del límite convencional entre el bronce final y el hierro, y seguimos encontrando este tipo de objetos. Y no es un caso aislado. En el Alto de la Garma también hemos encontrado un fragmento de hachatalón y anillas, y en Asturias y Galicia hay bastantes casos de materiales del bronce final aparecidos en castros. Lo que ocurre es que en estas regiones sí que hay algunos indicios que señalan que algunos castros ya se ocuparon en el bronce final. Sitios como el Chao San Martín y algunos castros en Asturias y algunos castros gallegos tienen
niveles fundacionales que ya corresponden al bronce final. Bien, y digamos la fortificación más destacada de estos pueblos cántabros, sin duda alguna, es el Monte Vernorio, este impresionante castro situado muy cerca de Aguilar de Campoo. Esta localidad que veis aquí es Aguilar de Campoo. Por aquí pasa la autopista, habréis visto el cerro, lo habréis visto miles de veces, cada vez que paséis en dirección a Palencia, si os fijáis yendo hacia el sur, hacia la izquierda, veréis perfectamente este perfil característico amesetado del Vernorio. Es un sitio que sigue actualmente en excavación por un equipo de la Universidad Complutense, y al fondo veis las montañas la montaña palentina, ¿no? Los picos de la zona de Cerva de Pisuerga. Bien, el asentamiento de Vernorio es similar a lo que hemos visto en el mundo celtibérico, es un cerro testigo, una meseta con las laderas muy empinadas y que estaba fortificado en la parte superior. Desgraciadamente el yacimiento plantea muchos problemas para su estudio, porque además de tener varias etapas fue reocupado en época romana y además ha sufrido muchas transformaciones durante la guerra civil, porque la posición estratégica que tenía el Monte Vernorio en la protohistoria la seguía teniendo en 1936 y el sitio fue fortificado durante la guerra, y hay muchas alteraciones de las estructuras prehistóricas que se han producido por los trabajos desarrollados en aquel conflicto. Otra fortificación impresionante, uno de los poblados fortificados más grandes de todo el norte de España, y que también corresponde a los cántabros, es este de La Ulaña, en el norte de la provincia de Burgos, que por cierto ha sido excavado por un profesor de la facultad, que además no sé si siempre ha sido profesor vuestro, pero si no lo ha sido, pues posible que lo sea en un futuro próximo, que es el doctor Miguel Cisneros. También un sitio muy extenso, con indicios, tanto este como el Vernorio, de haber sido atacados durante las guerras cántabras. Bien, hay que señalar que ese grado de barbarie que nos muestran los escritores latinos y griegos con respecto a los cántabros ha dado lugar a una tendencia por parte de los arqueólogos, hoy en día ya abandonada, a considerar que los cántabros estaban muy aislados, que tenían una cultura muy conservadora y que tenían poca relación con los pueblos de su entorno. Hoy sabemos que eso no es cierto. Por ejemplo, un tópico que se reproduce en muchos libros y artículos y que no es correcto es que los cántabros no llegaron a fabricar cerámicas a torno, que el torno habría llegado a Cantabria con la conquista romana. Bien, esto hoy sabemos que es incorrecto, ¿no? Que es falso. Se habría presentado estos días en la escuela de doctorado, una tesis doctoral de un alumno de la facultad, Rafael Volado, en el que se demuestra claramente que los cántabros ya conocían el torno cerámico. Por lo menos desde el siglo IV, III antes de Cristo, tenemos porcentajes muy elevados de cerámicas a torno en Cantabria, y la conclusión a la que llega esta tesis, que se leerá probablemente en el mes de septiembre, una vez pase esta crisis sanitaria, pues la conclusión a la que llega es que ya, aunque siguen fabricándose cerámicas a mano, ya un porcentaje muy alto de las producciones están hechas a torno, y parece fuera de duda que los cántabros conocían esa técnica y la utilizaban para determinadas producciones cerámicas de mayor calidad. Si a alguno le interesa el tema, por supuesto, está invitado a la lectura de esa tesis doctoral, que es un acto público. Y también hay que señalar que los cántabros tenían acceso a cerámicas de más calidad, fabricadas en contextos industriales, cerámicas fabricadas en el mundo celtibérico. Hay bastantes casos de cerámicas celtibéricas en el territorio de los cántabros, y no me estoy refiriendo solamente al territorio al sur de la cordillera, tipo Vernorio, La Ulaña, etcétera, sino en el territorio al norte de la cordillera, en lo que es la actual Cantabria. Por ejemplo, este fragmento de cerámica celtibérica que veis aquí es una cerámica que procede de una cueva situada en Ruilova, que se llama la Cueva de las Cáscaras. Es una cerámica sin duda alguna importada del mundo celtibérico, y esto nos está indicando que los cántabros tenían relaciones bastante regulares con sus vecinos
del sureste, con estas poblaciones del Valle del Ebro. Y aparte de estas cerámicas pintadas, aquí tenéis el otro lado de esta cerámica, donde se ve perfectamente las marcas de la fabricación a torno, observa también la regularidad de la cocción de esta cerámica. Al margen de eso, tenemos bastantes ejemplos, bueno, no muchos, pero hay unos cuantos casos de monedas celtibéricas en contextos cántabros, monedas que llegan al territorio de los cántabros antes de la llegada de los romanos. Por ejemplo, pues en el poblado de las Rabas, en Celada Marlantes, en Campo de en Medio, pues se ha encontrado, aparte de otros materiales, pues se ha encontrado alguna moneda, en concreto un denario de la ceca de Turiasu, la actual Tarazona, en la provincia de Zaragoza, es una moneda celtibérica que estaba entre los cántabros en ese poblado que fue destruido por los romanos cuando asaltaron Cantabria. Por tanto, esa moneda ya estaba entre los cántabros antes de la llegada de Roma. Bien, posiblemente estos materiales de tipo Mirabeche y Montevernorio formarían parte de la panoplia de estos pueblos del norte de la península ibérica. De hecho, el propio yacimiento de Vernorio es el que da nombre, es uno de los que da nombre a este tipo. Aquí veis algunos ejemplos de estas impresionantes armas. Como veis, son puñales que tienen un mango formado por un pomo bastante desarrollado con 3 barras para el uso, que serían cubiertas por cachas de madera. Y luego tenemos aquí la hoja de este puñal o espada corta, que suele ser ligeramente pistiliforme, y lo más espectacular son estas vainas que tienen gran parte de su desarrollo y la contera con estas decoraciones geométricas, con la técnica del damasquinado y terminadas, rematadas con estas conteras con decoraciones solares. Es frecuente también que estas armas tengan talíes, esta especie de bandas metálicas que se usaban para colgar del hombro el arma. Aquí veis un dibujo y aquí veis una serie de fotografías. Y pasamos a la parte suroriental de la meseta, donde se habitaba uno de los pueblos descritos, mencionados por las fuentes grecolatinas, que son los betones. Betones vivían en lo que hoy en día es la provincia, básicamente la provincia de Salamanca y la provincia de Ávila, penetrando un poco también hacia el norte de Extremadura, el sur de Zamora y algunas zonas del este de Portugal. Es un pueblo que habita en zonas no tan adecuadas para la agricultura como el centro de la Cuenca del Duero, donde vivían los vaceos, y que muy probablemente dependiera en gran medida de la ganadería. Por lo menos la ganadería sería la fuente de riqueza de las élites de esta sociedad. Y desde ese punto de vista, pues es muy relevante la existencia de un conjunto muy espectacular de esculturas que reciben el nombre de berracos, porque algunas de ellas representan machos de cerdos, en que hay varios animales representados. Hay representaciones de cerdos, pero también hay representaciones de ganado vacuno. Los betones se corresponden desde el punto de vista arqueológico claramente con la cultura de Cogotas II. Recordad que cuando hemos hablado con tanta frecuencia de la cultura de Cogotas I, señalábamos que este yacimiento de Cogotas, situado en esta localización que veis aquí, en la provincia de Ávila, un poco al norte de la propia ciudad. Este yacimiento de las Cogotas tenía 2 fases, según las conclusiones a las que alcanzó a las que llegó Cabré. Una fase antigua que hoy sabemos que corresponde al bronce final, que es Cogotas I, y había otra etapa de Cogotas II, ya con influencia del tipo celtibérico, y que es a la que se debe, con la que se debe relacionar estos pueblos betones propiamente dichos. Bien, los pueblos betones viven
ocupan también poblados fortificados, como puede ser el propio yacimiento de Cogotas, con fuertes murallas. Hay que destacar que en esta región también se constata la existencia de ese sistema de defensa anticaballería, que son los chevaux de frise, o campos de piedras hincadas. Aquí veis un detalle delante aquí tenéis la muralla y delante estas piedras. Como os podéis imaginar, pues difícilmente puede pasar una persona corriendo por aquí. Desde luego el que no pasa corriendo ni de casualidad es un caballo, y si lo intenta pues se va a caer o se va a romper las patas. Por tanto, esto evita la contingencia de un ataque por sorpresa de la caballería contra la fortificación. Bien, es un aspecto muy interesante de este mundo betón, es la existencia de algunos santuarios. El más conocido es este de Ulaca, en la provincia de Ávila. También se puede mencionar el de Yecla de Yeltes, en la provincia de Salamanca. Están situados en lo alto de montañas y constan de unos altares excavados en la roca, que tienen una especie de gradas, una especie de escalas, y también series de cazoletas unidas por pequeños canales, y que se han interpretado como espacios destinados al sacrificio de animales. En alguno de ellos, como es el caso de este de Ulaca, se ha planteado la posibilidad de que esto no estuviera al aire libre, sino que estuviera cubierto por una construcción, ¿no? Pero bueno, en todo caso, pues estos ritos en las montañas, y que incluyen el sacrificio de animales, parece que forman parte del ritual de la religión de estos pueblos de tipo céltico de la península ibérica. Y aquí tenéis algunos ejemplos del armamento vinculado a estas poblaciones. Estas son dos espadas, no exactamente del tipo Viraviche Monternorio, corresponde a otro tipo que os mencioné ayer, el tipo Alcácer dosal, y podéis ver bastante bien en ambos mangos esa técnica del damasquinado, que a veces erróneamente se denomina la biografía nielado. El nielado es una cosa similar, pero es distinto. O sea, esto propiamente debe recibir el nombre de damasquinado, que es una técnica que consiste, como ya os he mencionado, en hacer ranuras en el metal, en este caso en el hierro del mango de la espada, también de las guardas, y esas ranuras son rellenadas, se encajan en ellas unas piezas de metal de otro color, que pueden ser latón, puede ser plata. Teóricamente podría ser hasta oro, pero no recuerdo yo que haya ningún caso de estas espadas que tengan oro. Es muy frecuente la utilización de la plata para esta técnica. Aquí veis otros ejemplos del armamento característico de esta época. Y en esta zona del occidente meseteño, del Valle del Tajo, pues nos encontramos con algunos casos también de orfebrería que tiene un fuerte componente, una fuerte herencia orientalizante. Podéis ver este caso de este tesorillo de la Martela en Badajoz, con una serie de joyas, con todas estas técnicas de filigrana, granulado, etcétera, que son muy características de la tradición orientalizante que hemos visto ya desde el mundo tartésico y que continúa bien entrada la del hierro. Bien, sin duda alguna, el rasgo más famoso de estos pueblos betones son los berracos. El conjunto más conocido es este de los toros de Guisando en la provincia de Ávila, que es conocidísimo, es un monumento, es un espacio prehistórico pues muy muy famoso. De hecho es citado incluso por la literatura del siglo de oro. Pues me parece que es Lope de Vega quien los cita en una de sus comedias. O sea, son conocidos desde siempre. Y como veis, se trata de representaciones muy toscas de animales. Siempre son machos cuando hay alguna posibilidad de sexarlos, y además son muy robustos, con lo cual parece claro que se trata de machos. Y están realizados en granito, son muy esquemáticos, pero bueno, en algún caso que es posible determinar la especie, pues lo más frecuente es que se trate de ganado vacuno o de machos de ganado de cerda, de ahí ese nombre genérico de berracos que se les da, aunque no siempre sean berracos. Un berraco es un macho reproductor del ganado de cerda, ¿no? Pues, bien, son muy abundantes en esta zona que os digo. Incluso hay alguno famoso en otros episodios de la literatura. No sé si recordáis, al comienzo del Lazarillo de Tormes,
cuando Lázaro entra a servir al ciego y salen de Salamanca para comenzar su periplo y el ciego pues le muestra una escultura muy tosca que hay a la entrada de la puente, como dice él, el puente romano que todavía existe. También existe todavía el Berraco y bueno, pues le hace una primera faena y le dice que va a oír un sonido muy fuerte dentro del animal que acerque el oído, y entonces le coge la cabeza y le pega una gran calabazada contra ella, ¿no? Con lo cual le acaba la moraleja que le dice es que el mozo de un ciego debe saber un punto más que el diablo. Bueno, pues este episodio literario es perfectamente situable porque el puente todavía existe, gracias a Dios, y ese berraco sigue instalado ahí. Por lo tanto, es un caso pues famoso, ¿no? Y hay, bueno, pues en Ciudad Rodrigo, en muchas localidades existen estos berracos. Desgraciadamente se sabe poco del contexto, más que del contexto, del significado de estos barracos, porque la mayor parte de ellos no tienen ningún contexto, son piezas que aparecen colocadas, algunas están en plazas, cerca de iglesias, porque claro, muchas han sido movidas de su lugar original. No está muy claro que se asocien directamente a los poblados, ni tampoco a santuarios. Se han relacionado, desde luego, con una importancia simbólica importante del ganado en la vida de estas poblaciones bretonas y posiblemente con límites de espacios, con zonas de movimiento de ganado. Realmente es un poco vago lo que sabemos de estos monumentos, a pesar de su espectacularidad y de lo conocidos que son y de que están entre los testimonios prehistóricos más antiguamente, más conocidos o conocidos desde época más antigua de nuestro país. Y aquí veis algunos ejemplos de algunos de estos berracos. Aquí podéis observar uno de los que tienen claramente un perfil suino, es un cerdo o quizá un jabalí, es difícil saber si se trata de uno u otro. Hoy en día diríamos que es un jabalí, pero los cerdos de esa época tenían mucha más pinta de jabalí que los actuales, ¿no? Y pasamos ya, para terminar con esta explicación, a uno de los complejos arqueológicos más destacados de la península ibérica, que son los castros del noroeste, que son los castros por antonomasia de la arqueología de nuestro país. Cuando se habla de cultura castreña, sin ponerle un adjetivo como el de castros sorianos o castros calcolíticos, pues siempre pensamos en los castros. Bien, estos castros se sitúan, como indica el nombre que os estoy señalando aquí, en el noroeste peninsular, en Galicia, en el norte de Portugal y en el occidente de Asturias y el noroeste de León. Los límites de la cultura castreña propiamente dicha serían por el sur el Duero y por el este el río Navia, es decir, que corresponden a grandes rasgos con el área de distribución de un pueblo bien conocido por las fuentes escritas, que son los galaicos. En la época romana avanzada se distinguía entre los galaeci, lucenses y los bracarenses. Estarían situados en distintos conventi en la administración romana, pero bueno, aquí no está muy claro si esto tenía sentido en la época protohistórica. Lógicamente, dentro de estos pueblos tenemos bastantes etnónimos más cercanos, pues los albiones y muchos otros grupos, pero veis aquí estos límites del río Navia, que corre por la parte occidental de Asturias, que aquí pues tenemos el Duero como límite meridional. Es decir, por tanto, tenemos toda Galicia, en las regiones de Miño, entre Miño e Douro, entre esos montes, en Galicia, en Portugal, y el occidente de Asturias y la zona del Bierzo y la Cabrera en la provincia de León. También alguna zona de Zamora, y por tanto corresponden con esta zona, básicamente con la zona donde hoy se habla gallego y portugués. Es posible que, es una cosa muy interesante de que no se ha desarrollado suficientemente, pero las lenguas romances de la península ibérica, por lo menos en el noroeste, tienen una correspondencia bastante clara con las divisiones étnicas del pasado. La zona donde se va a desarrollar la lengua gallega, que luego se convierte en la portuguesa, es la zona donde vivían los galaicos. La zona donde se va a desarrollar la lengua leonesa corresponde claramente con la zona de los
de los astures, por lo menos el leonés central y occidental, y más al este también el límite entre los astures y los cántabros también da lugar a diferencias lingüísticas en época medieval. El límite entre los dialectos centrales y orientales del leonés claramente se sitúa donde estaba el límite entre los cántabros y los astures. Bien, estos poblados castreños están, como su nombre indica, son poblados fortificados con fortificaciones realmente imponentes. Teniendo en cuenta el tamaño de estos poblados, que no son muy grandes en superficie, tienen unas defensas tremendas formadas por diversas líneas concéntricas de murallas y fosos y contrafosos. Aquí veis un ejemplo de la provincia de Lugo, donde veis que el poblado no es muy grande, pero tenemos diversas líneas de fortificación. Uno de los más conocidos es el Castro de Coaña, en el Valle del Navia, en el occidente de Asturias, que fue excavado por García Bellido, y es un sitio pues, que ha tenido mucha importancia en el desarrollo de la investigación del mundo castreño. Y aquí podéis ver bastante bien cómo es la organización urbanística de estos poblados. Bueno, en Coaña se diferencia entre una zona de hábitat normal y una zona que García Bellido denominó Acrópolis, una zona alta donde había algunos edificios más grandes, posiblemente de tipo comunal. Hay también hay una torre en la parte alta y también algunos de estos baños, estas saunas castañas que hablamos posteriormente. Y como podéis ver, la distribución, el tipo de urbanismo consiste en algo parecido a lo que hemos visto en el mundo de Soto de Meinilla. Se trata de viviendas circulares, en algún caso rectangulares con las esquinas redondeadas, aunque esto algunos autores han planteado que podría corresponder ya a casas más tardías, que ya serían posiblemente posteriores a la conquista romana. Algunas de estas casas tienen como un pequeño atrio, un pequeño corral delante, que no está muy claro que estuviera cerrado. Y como veis, no hay una organización urbanística clara, no hay calles bien marcadas, las viviendas siempre están separadas, siempre están cerradas sobre sí mismas, no hay medianerías como veíamos en el mundo de los campos de urnas, y todo lo que se ha llegado a ver de organización urbanística es una tendencia a algunos grupos de casas a agruparse, ¿no? Ahí se ha hablado quizá de barrios que algunos autores han señalado que podrían tener que ver con grupos familiares. En fin, es algo difícil de determinar. Pero, como veis, es un tipo de urbanismo que no tiene nada que ver con el del Valle del Ebro. Las casas estaban construidas en piedra en los momentos tardíos, pero tenemos testimonios en algunos castros que nos señalan que habría una fase inicial en el bronce final e inicios de la del hierro que, al igual que hemos visto en los cantos del área de los cántabros, serían en material perecedero, con madera, barro y postes para la techumbre. Eso se ha documentado en sitios como Castromao, en Cameixa o en Oreixón, en muchos castros datados entre el siglo VIII y el siglo VI, V antes de Cristo. Sin embargo, ya en la segunda mitad del primer milenio, estas construcciones ya están edificadas con piedra. Piedra, pues dependiendo, bueno, con la materia prima que tienen localmente, ¿no? En algunas zonas de Galicia y del norte de Portugal se utilizan bloques de granito. En estos castros del Valle del Navia, como Coaña, se utilizan chapitas, lajitas de pizarra, que es muy abundante esta zona. Un dato interesante de esta reconstrucción que hizo García Bellido del Castro de Coaña es que realmente hay un cierto apriorismo en el sistema de cubrición que se señala, porque realmente no hay pruebas de que el Castro de Coaña hubiera tenido una cubrición de material perecedero, de ramas. Realmente los indicios que hay señalan a lo contrario. El Castro de Coaña estaba lleno de pequeñas chapitas de pizarra, algunas de ellas con agujeros como para haber tenido un clavo. O sea que todo apunta a que las viviendas de Coaña estaban cubiertas de pizarra, que es un sistema de cubrición que se usa todavía en las viviendas tradicionales de esa zona. Yo creo que aquí García Bellido se dejó llevar por la noción de arcaísmo que asociamos normalmente a este tipo de construcciones con cubierta vegetal y que se suelen considerar muy arcaicas, por ejemplo, las que se conservan en algunas zonas del suroeste
de Asturias, el sureste de Galicia y el noroeste de León, la zona de los Ancares en Lugo, la zona de Somiedo en Asturias, donde todavía a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, las casas y todavía algunas cuadras, cabañas o hórreos se cubren con ese material precedero, esos teitos, como se dice en la zona. Bueno, es posible que en algunos castros hubiera este tipo de cubrición, como sucedía en el área de los Cántabros, por ejemplo, pero en el caso de Coaña parece claro que la cubierta era de pizarra. Bien, hay algunos casos muy interesantes de castros situados en zonas marítimas con fortificaciones en los istmos, este que veis aquí en Galicia, en algún caso también en el occidente de Asturias, que está en una pequeña península, realmente es un tómbolo, ¿no? Es una de estas islotes unidos por una barra de arena y, claro, lógicamente las fortificaciones se sitúan aquí controlando ese punto débil, ¿no? El resto está muy bien protegido por la mar. Y aquí veis un detalle de uno de los castros más conocidos, el castro de Santa Tecla. Ahora lo veréis en la bibliografía muchas veces con el nombre gallego de Santa Trega, que está situado cerca de Tui, dominando la desembocadura del río Miño. Es un castro muy parecido al de Coaña, lo que pasa es que en este caso, como veis, las construcciones no son de pizarra, sino son de granito. Como veis, las viviendas castreñas son pequeñas, son viviendas de 4 o 5 metros de diámetro, no suelen tener divisiones internas y el único elemento que se ha encontrado, aparte de esa especie de pequeños atrios, de pequeños vestíbulos que tienen algunas, es en algún caso algún banco corrido pegado a las paredes, sobre todo en alguna edificación más grande. Esto se ha destacado en el caso de algunos castros muy grandes en el norte de Portugal, que reciben frecuentemente el nombre de Sitania. El nombre de Sitania con C se da en Portugal algunos castros muy grandes, sobre todo el que es la Citania por antonomasia es el de Briteiros, cerca de Guimarães, en el norte del país, que tiene un edificio muy grande, que tiene un banco corrido alrededor, que se ha interpretado como un sitio un lugar que se destinaría posiblemente a algún tipo de asamblea o de reuniones, de las cuales nos dan alguna vaga indicación las fuentes grecolatinas. Y aquí tenéis una reconstrucción de este famoso castro de Santa Tecla, que es una atracción turística. Si visitáis esta zona de las Rías Bajas, pues es uno de los lugares que se pueden visitar y que suelen visitar los turistas. Bien, lógicamente esta es una reconstrucción de una de estas cabañas, pero podéis ver estos elementos que os decía, la cabaña construida de piedra, la techumbre, que en este caso parece que sí que podía haber sido de material vegetal, y esta es esa especie de corrales o de atrios que tienen delante, que no se sabe muy bien para qué se utilizaban. Podría haber sido para guardar ganado o ser simplemente una especie de espacio para tareas artesanales delante de la vivienda. Bien, algunos castros tienen detalles arquitectónicos muy elaborados. Esta es una reconstrucción hecha en el Museo de Guimarães, precisamente, de una entrada con decoración geométrica soleada muy famosa del castro de Áncora en el norte de Portugal. No es frecuente, pero vamos, hay un caso muy llamativo. Y también se encuentran algunos elementos de relieve, como estas estelas con motivos solares. Estos pueblos del noroeste tenemos bastante información sobre sus creencias, a partir sobre todo de las fuentes grecolatinas y también de la analogía que se puede establecer entre las divinidades que tenían y que nos han transmitido las fuentes escritas, y sobre todo las fuentes epigráficas, que se han podido relacionar con las divinidades de otros pueblos célticos, como pueden ser los galos, y parece que este mundo tónico de los astros, de los fenómenos de la naturaleza, formaban parte fundamental de la religión de estos pueblos. Un aspecto que ha sido muy debatido y sobre el cual se ha obtenido bastante información recientemente, son estas edificaciones famosas que se han documentado en algunos castros del área del noroeste. Hay algunos ejemplos muy bien conocidos en el norte de Portugal, algunos en Galicia, y hay bastantes en Asturias, y recientemente se ha descubierto un caso en Cantabria. Se trata de unas construcciones que tienen
varias estancias. Esta es una reconstrucción de una conservada en Briteiros, en Portugal. Constan, como veis, de una cámara cerrada con una entrada muy estrecha que da lugar a un gran horno que se calentaba con piedras candentes. Eran piedras que se calentaban en una hoguera y se debían arrojar al agua, produciendo vapor. Tiene otro espacio cerrado delante, y tienen también un espacio abierto, una especie de patio anterior. Se asocian frecuentemente a canalizaciones de agua, y las interpretaciones sobre ellos han ido desde una primera fase en la que se sugirió la posibilidad de que se tratara de hornos crematorios, de lugares para incinerar a los muertos, a la interpretación más extendida actualmente, que sugiere que se trataría de baños, se trataría de una especie de saunas, de unos lugares donde se desarrolla, bueno, más que saunas, una especie de termas en las cuales los usuarios, no necesariamente unas termas destinadas a una cuestión meramente recreativa o de cuidado del cuerpo como los romanos, sino posiblemente tenga un significado de tipo iniciático. En estas saunas se tomarían baños de vapor en esta sala cerrada, que tendría este espacio esta entrada tan pequeña para que no saliera el calor. En el horno se produciría ese vapor con el agua que se evaporaría para arrojarle esas piedras candentes, y esta parte de entrada probablemente se tomaran baños fríos, se usara este contraste entre baños fríos y baños calientes, y de hecho muchas de estas construcciones están equipadas de grandes bañeras. Por ejemplo, en Coaña hay una muy famosa. Y el nombre que reciben a veces estas estructuras es el de Pedra Formosa, porque en Briteiros, en este famoso yacimiento del norte de Portugal, además de esta estructura muy bien conservada, bastante entera, y que tiene todavía la piedra que limita la entrada a ese espacio cerrado, había otra que estaba cerrada por esta piedra espectacular, con relieves, con motivos geométricos, que es realmente pues una de las obras de arte, de las obras máximas de la escultura, en este caso arquitectónica castreña. Y esta piedra recibe tradicionalmente la arqueología portuguesa, desde que la encontró un arqueólogo del final del siglo XIX llamado Martín Sarmento, recibe el nombre de Pedra Formosa, literalmente piedra hermosa en Portugal. Y bueno, esta se conserva también en el Museo de la Sociedad Martín Sarmento en Guimarães, pero bueno, pues ha dado un poco el nombre a todo este tipo de construcciones. Y aquí tenéis la que se ha descubierto recientemente aquí en Cantabria, en la zona de Campó, que es una construcción de este tipo de enorme tamaño. Aquí veis la foto de las excavaciones dirigidas por Pedro Fernández Vega, y aquí tenéis la planta de esta estructura. Realmente pues tiene esa sucesión de espacios típicos, ¿no? Tenéis aquí el horno, aquí tenéis la primera sala y aquí la sala abierta. Lo llamativo de esta sauna cántabra es que es mucho más grande que las del mundo galaico. Porque aquí tenéis a la misma escala representada esta de Cantabria junto con estas de Asturias y Galicia, y el norte de Portugal, que a pesar de que estén muchas de ellas en Asturias, el Castro de Coaña, en Pendia, San Isidro, otros, corresponden al área occidental de la región asturiana, que estaba ocupada por los galaicos, y que de hecho es una zona en la que todavía hoy se sigue hablando la lengua gallega. Bien, no menos famosos que estas saunas son estos llamados guerreros galaicos, unas esculturas espectaculares. Bueno, realmente se les suele llamar guerreros lusitanos porque vienen de Portugal, pero realmente sería más correcto llamarlos galaicos, porque vienen todos del área galaica. Algunos autores sugieren que los galaicos podrían ser también lusitanos, pero bueno, eso es algo que es complicado, ¿no? Esto lo plantea, por ejemplo, en un trabajo reciente Almagro Gorbea. Bien, desde el punto de vista paleoetnográfico, estas esculturas son muy interesantes porque nos muestran, a pesar de su tosquedad, la apariencia que podrían tener estos guerreros. Son personajes
como veis, barbados, y con una serie de adornos personales que hemos encontrado en el registro arqueológico, pero que así podemos comprobar cómo los usaban. Destaca el torques, ese collar rígido que tenían llevaban el cuello. Como veis, llevan también unos brazaletes en el brazo, llevan una especie de glebas, el puñal o la espada colgando de la cintura y un pequeño escudo redondo, una pequeña caetra. Son grandes esculturas en granito que, como os digo, vienen de la zona, todas ellas vienen de la zona septentrional de Portugal, de la zona de Áncora, Viana do Castelo, etc. El armamento de estos pueblos del noroeste era variado, como todos estos pueblos que estamos viendo, pero es muy característico el desarrollo de estos puñales de antenas, que aparecen ya a mediados del primer milenio antes de Cristo, y ya hemos visto algunos en alguna otra zona, pero son muy característicos de esta zona del noroeste, y según plantea Ruiz Gálvez, podrían derivar de las espadas de ronda saída, de esas espadas del final del bronce final, con este pomo con una especie de aletas muy desarrolladas que se habrían curvado hacia arriba y que conservarían todavía esta especie de pequeño apéndice que tienen las espadas de ronda saída. No es totalmente seguro, pero como creo que ya os comenté el otro día, la reciente aparición de una espada ronda saída en la ría de Ulla, un depósito del bronce final de esta zona entre la provincia de Pontevedra y la provincia de Coruña, pues quizás refuerce esta posibilidad de que haya una cierta derivación de la espada ronda saída a estos puñales o espadas cortas muy típicos del mundo castreño. Bien, el mundo castreño del noroeste es justamente famoso por su orfebrería, lo cual no es de extrañar si tenemos en cuenta que es una zona muy rica en oro, y aunque la mayor parte del oro se explotó en época romana, que los romanos aplicaron una tecnología mucho más desarrollada y hicieron minas de galería, de las cuales se han encontrado algunas recientemente en Belmonte de Miranda, en Asturias, o hicieron esas tremendas minas de Rubium Montium en León y en el sureste de Asturias, pero los indígenas también recogieron probablemente los placeres de los ríos, recogieron grandes cantidades de material áureo y son justamente famosos los torques, estos collares rígidos de oro, algunos de ellos muy simples, una simple barra doblada de oro, pero que en ocasiones tienen decoraciones, sobre todo con motivos geométricos muy llamativas, ¿no? Hay también elementos de orfebrería que nos muestran una clara continuidad con la tradición mediterránea, con esa tradición que llega al noroeste de la península ibérica a través de la influencia orientalizante, aunque no podemos olvidar que no se puede descartar de todo algún tipo de influencia directa de los pueblos del Mediterráneo. O sea, hay incluso algunos indicios de la llegada de algunos materiales fenicios en Galicia, incluso en Asturias. No llega más allá. Aquí en Cantabria y en el País Vasco no hay. Es una cosa que va descendiendo según avanzamos por el Cantábrico. Donde más restos fenicios hay es en Galicia, hay en Asturias, tenemos algunas cerámicas púnicas, y en Cantabria no hay. Pero bueno, lo evidente es que estas arracadas que veis aquí del mundo castreño, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista decorativo, nos llevan mucho más al mundo mediterráneo, al mundo orientalizante, que al mundo céltico, del mundo atlántico. Sin duda, la obra maestra de esta orfebrería del noroeste es esta pieza desgraciadamente muy mutilada, hoy en día llamada diadema de Moñes. No está muy claro si es una diadema o es una especie de cinturón. Es una pieza que apareció en el siglo XIX. Hoy sabemos que en Moñes, en el centro de Asturias, cerca de Infiesto, y que desgraciadamente fue bárbaramente mutilada por su descubridor. Lo encontraron unos campesinos hacia 1870 o por ahí, y para venderlo mejor lo partieron en cachitos, y el resultado es, por una parte, lo degradada que está, y por otra parte, que está repartida entre diversos lugares. Hay varios fragmentos en el Museo de Antigüedades Nacionales de Francia, en Saint-Germain-en-Laye, hay algún fragmento en el Museo Arqueológico Nacional, y hay algún fragmento en la colección Valencia de Don Juan en Madrid.
Bueno, la pieza es realmente espectacular, es una chapa de oro con una decoración repujada, en la cual vemos una serie de motivos iconográficos muy vinculados al mundo de las creencias de estas poblaciones célticas. Veis que hay unos individuos con una especie de corona solar montados a caballo. Hay también, están llevando calderos. Los calderos desempeñan un papel muy importante en la mitología de estos pueblos célticos. Todavía en el folclore irlandés hay bastantes pruebas de ello. Hay una especie de caldero de la abundancia del cual podemos estar sacando comida indefinidamente sin agotarse nunca. Pues estos son las referencias claramente de este objeto. Que yo digo que hoy en día se conoce como la diadema de Moñes desde hace unos pocos años y que ha ido recorriendo diversas partes de la geografía española por algunos errores, porque esta pieza llegó a manos de un juez que fue un anticuario a mediados del siglo XIX que estuvo destinado en Oviedo, y después de marcharse de Oviedo a otros destinos se lo llevó con él. El caso es que por un error fue atribuida durante mucho tiempo a Ribadeo. Durante mucho tiempo se le conoció como la diadema de Ribadeo. Luego en algún tiempo se atribuyó a una localización en Cáceres, derivado del hecho ese de que ese magistrado estuvo destinado en Cáceres. Y en algún tiempo hubo algún autor que sugirió que provenía de la comarca de los Oscos, en la zona occidental de Asturias, pero hoy sabemos sin ningún género de duda, porque han aparecido documentos, han aparecido cartas de la época que mencionan el descubrido, las circunstancias del descubrimiento. Está fuera de duda que apareció en una pequeña localidad en el Valle del Piloña, cerca de Infiesto, en el centro de Asturias, llamada Moñes. De ahí que, aunque en algún libro antiguo la veréis todavía citada como la diadema de Ribadeo o como una diadema procedente de Cáceres, por ejemplo, en el famoso libro de Emile Cartellac, Les Âges préhistoriques de España y de Portugal, aparece como de Extremadura, de Cáceres. Es una pieza realmente espectacular. Otros casos de la orfebrería castreña, como veis aquí, con estos motivos solares muy propios de todo el mundo indoeuropeo. Y este mundo del noroeste desaparece con la conquista romana. Como sabéis, entre el año 29 y el 19, fundamentalmente entre el 26 y el 25, que es cuando son las principales operaciones, los romanos atacan a los pueblos del noroeste. Parece que con los datos que tenemos hoy en día, que atacan simultáneamente a los cántabros y a los astures, aunque los que más famosos se hicieron son los cántabros, y que son tanto por su fiereza, porque las principales operaciones se dieron contra los cántabros desde ese campamento que estableció Augusto en Segisama, de lo que hoy en día es Sasamón, en la provincia de Burgos, que por cierto está siendo reestudiado actualmente. Pero en los últimos años han aparecido gran cantidad de testimonios arqueológicos de estas guerras, que las conocíamos sobre todo por las fuentes escritas, y tanto en Cantabria como en Asturias han aparecido gran cantidad de escenarios de estas guerras, de varios campamentos utilizados por el ejército romano cuando atacó a estos pueblos del norte, y esos campamentos han aparecido distribuidos por un amplio frente que va al menos desde el valle del Besaya hasta los confines occidentales de Asturias. Como sabéis, se han encontrado algunos casos realmente espectaculares. Por ejemplo, en la zona de Peña Prieta recientemente se ha encontrado un campamento romano situado a 2.200 metros de altura, y un caso particularmente notable es este que veis aquí, del Monte Curriechos, en el centro de Asturias, que es un sitio situado a 1.800 metros de altitud, donde podéis ver que fue inicialmente considerado un castro, pero hoy sabemos que es un campamento romano que está formado por una serie de fosos aquí en la cima de la montaña, y que tiene la interesante particularidad de que hay dos líneas de fosos, un foso doble, como solían hacer los romanos, que baja por la ladera hasta proteger una fuente. Aquí hay una surgencia de agua, y los romanos, para evitar ser cercados y quedarse sin suministro de agua, fortificaron también la fuente. Es un caso realmente llamativo.
Y el hecho de que estas fortificaciones son romanas está totalmente demostrado. No solo el tipo de fortificación, que es la característica de los romanos, con estas puertas en clavícula y con fosos dobles, sino que se han encontrado gran cantidad de restos de material romano. Estos restos, sobre todo lo más frecuente, son tachuelas de las cáligae, de las sandalias que utilizaban los romanos, pero también nos encontramos gran cantidad de clavos de los que se utilizaban para sustentar las tiendas de los legionarios. Por tanto, pues este mundo, aquí veis una espectacular foto invernal donde se ven mucho mejor estas fortificaciones del Monte Curriechos. Bueno, pues con la llegada de los romanos llegamos al final de la asignatura. Ha sido un placer estar con vosotros todo este curso. Bueno, todavía seguiremos mañana con el final del seminario de presentación de los trabajos. Os agradezco muchísimo vuestra colaboración, tanto en la fase normal de trabajo en aula, como muy en particular en esta fase final de docencia a distancia. Para nosotros ha sido un esfuerzo considerable, sé que para vosotros también lo ha sido, y creo que entre todos hemos conseguido sacar adelante el curso de una forma razonablemente buena. Espero que vuestro diagnóstico sea parecido al mío y que hayáis quedado contentos del curso, y bueno, pues estoy a vuestra disposición y estamos, porque sabéis que el profesor Edgar Camaros comparte conmigo la asignatura, y también lo están los otros dos profesores que han colaborado, Borja y Sara, y para nosotros, insisto, ha sido un placer estar con vosotros este año, y confío en que sigamos viéndonos en el futuro, aunque confío que no nos veamos en esta asignatura, que todos seáis capaces de superarla y que el año que viene encontremos a unos alumnos distintos. En todo caso, si alguno de vosotros quiere el año próximo sumarse a la excursión que no hemos podido hacer, pues creo que se podría arreglar, siempre que haya disponibilidad de espacio. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias.